La luz moribunda. El suelo volvió a temblar. La comandante Sara Beltani apoyó sus manos de escamas azules sobre la mesa de metal y observó las luces parpadear sobre su cabeza. El polvo caía del techo del centro de mando subterráneo como nieve gris. Podía oír el trueno distante de los cañones de plasma destruyendo lo que quedaba de nuevo santuario sobre ellos. «Comandante, perdimos otra torre de defensa», informó su oficial táctico, el teniente Kren. Su joven voz intentaba mantenerse firme, pero Sara podía oír el miedo que ocultaba. «Con esa, ya van 7 torres caídas hoy». Sara miró la pantalla. Puntos rojos marcaban donde las fuerzas enemigas se acercaban a su posición. Los puntos verdes que mostraban sus propias defensas eran cada vez menos. Solo quedaban 12 puntos verdes de los 40 con los que habían comenzado hacía 3 meses. «¿Cuánta munición nos queda?», preguntó ella. El teniente Kran revisó su tableta de datos. «Al ritmo de uso actual, tal vez 2 días, 3 si somos muy cuidadosos con nuestros disparos». 2 días. Sara cerró los ojos por un momento. Llevaban enviando señales de socorro desde hacía 4 meses. Cada día esperaba ver naves a millas saliendo del hiperespacio para ayudarlos. Cada día se llevaba una decepción. Los Borak habían llegado a su pequeño mundo colonial como una plaga. Sus naves negras habían aparecido sin previo aviso, exigiendo la rendición. Cuando los colonos se negaron, los Borak comenzaron su lenta y metódica destrucción de todo lo que los Qatari habían construido allí. Se suponía que el nuevo santuario era un lugar pacífico. Los 1000 colonos eran en su mayoría científicos que estudiaban las plantas únicas del planeta, granjeros que cultivaban alimentos y sus familias. Tenían algunos sistemas de defensa básicos, pero nada que pudiera detener a una verdadera fuerza militar. El Consejo Qatari había dicho que este sector era seguro. Se habían equivocado. «Comandante», llamó la sargento Mora desde el otro lado de la sala. Estaba monitoreando las comunicaciones. «Las naves de evacuación. Acabamos de perder el contacto con la última». Sara sintió que algo frío se le instalaba en el estómago. «¿Perdimos el contacto? ¿Qué pasó?» Cazas Borak las encontraron intentando llegar al punto de salto. «Las naves». Mora dejó de hablar y bajó la vista hacia su consola. «No hay supervivientes». El centro de mando quedó en silencio, a excepción del sonido lejano de las explosiones. Sara pensó en las familias que habían estado en esas naves, en los niños que nunca crecerían, en los padres que habían confiado en ella para mantenerlos a salvo. «Así que estamos solos», dijo el teniente Kren en voz baja. «Siempre hemos estado solos», replicó Sara. «El Consejo nos dio por perdidos en el momento en que llegaron los Borak. Estamos demasiado lejos de sus mundos principales. Somos demasiado pequeños para importar». Caminó hacia la pantalla principal y estudió la situación táctica. Las fuerzas terrestres de los Borak estaban a 3 días de arrollar su posición. Su comandante, el general Tasmore, era conocido por tomarse su tiempo. Le gustaba dejar que el miedo hiciera su trabajo en sus enemigos antes del ataque final. «¿Cuáles son sus órdenes, comandante?», preguntó la sargento Mora. Sara miró a su gente por la sala. El joven teniente Kren, que se había graduado de la academia hacía solo 2 años. La sargento Mora, que había sido granjera antes de que comenzara el ataque. El ingeniero Dalton, que mantenía sus ordenadores funcionando mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todos ellos la miraban, buscando respuestas que ella no tenía. «Seguimos luchando», dijo finalmente. «Haremos que paguen por cada metro de terreno. Protegeremos a los civiles mientras podamos». Las luces parpadearon de nuevo mientras otra explosión sacudía el complejo. En algún lugar de los túneles bajo ellos, 800 colonos esperaban en los refugios de emergencia. Tenían comida y agua para quizás una semana. Después de eso, Sara apartó el pensamiento. Tenía que concentrarse en el ahora, no en lo que podría pasar después. «Kren, quiero que revises todas las posiciones de defensa restantes. Asegúrate de que tengan suficientes suministros. Mora, sigue monitoreando todas las frecuencias. Quizás alguien escuche nuestra señal de socorro». «Comandante», dijo Mora con cuidado, «llevamos transmitiendo 4 meses. Si la ayuda viniera en camino». «Lo sé», dijo Sara, «pero seguiremos intentándolo de todos modos». Salió del centro de mando y caminó por los túneles hasta el refugio principal. Los pasillos estaban iluminados por luces de emergencia que proyectaban extrañas sombras en las paredes. Pudo oír voces desde el refugio antes de llegar.
El refugio principal era una gran caverna que los colonos habían excavado en la roca. Las familias se sentaban juntas sobre mantas y pequeñas sillas. Algunas personas dormían. Otras hablaban en voz baja o jugaban con sus hijos. Todos parecían cansados y preocupados. Sara vio a la doctora. Nelly sentada con su pequeña hija, Tessa. La niña había hecho dibujos de flores y figuras de palitos con lápices de colores. Cosas normales que parecían imposibles en su situación actual. ¿Cuándo vendrán las naves de rescate?, preguntó Tessa a su madre. La doctora. Nelly acarició el cabello de su hija. Levantó la vista y vio a Sara observándolas. Sus miradas se encontraron por un momento. La doctora. Nelly sabía la verdad, al igual que todos los adultos. No vendrían naves de rescate. El Consejo Qatari los había abandonado. Pronto, cariño, le susurró la doctora. Nelly a su hija. Vendrán pronto. Pero su voz estaba vacía de esperanza. Sara caminó por el refugio, comprobando cómo estaba la gente, intentando parecer segura de sí misma. Se detuvo a hablar con los ancianos, jugó con algunos de los niños y escuchó las preocupaciones de los padres. Todo el tiempo sentía el peso de su confianza sobre ella. El viejo señor Van se le acercó mientras se preparaba para irse. Había sido uno de los primeros colonos en llegar al nuevo santuario hacía 5 años. Comandante, dijo en voz baja, ¿cuánto tiempo nos queda? Sara miró su rostro curtido. Merecía honestidad. 3 días hasta que nos alcancen. Quizás 4. El señor Van asintió lentamente. Ya veo. ¿Y después? No lo sé, dijo Sara. Los Borak a veces toman prisioneros como esclavos. A veces no. Entiendo. El señor Van se quedó en silencio por un momento. Mi nieta me pregunta todos los días cuándo vendrán sus padres a llevarla a casa. Murieron en el primer ataque. Sara sintió un nudo en la garganta. ¿Qué le dices? Le digo que la están esperando en un lugar seguro, que los volverá a ver pronto. El señor Van miró hacia donde su nieta jugaba con otros niños. Supongo que, en cierto modo, es verdad. Sara regresó al centro de mando, sintiéndose más apesadumbrada que cuando se había ido. El teniente Kren seguía trabajando en su puesto. La sargento Mora escuchaba algo con sus auriculares. ¿Alguna noticia del exterior?, preguntó Sara. Nada, respondió Mora. Solo espacio vacío. Sara se sentó en su silla y miró fijamente la pantalla táctica. Los puntos rojos se acercaban. En 3 días, tal vez menos, todo esto habría terminado. Los colonos del nuevo santuario estarían muertos o esclavizados. Su pequeño intento de construir algo bueno en esta peligrosa galaxia sería borrado. Pensó en su propia familia en su mundo natal, en su hermana y su sobrino. ¿Sabrían siquiera lo que pasó aquí? ¿Alguien recordaría que lo habían intentado? Comandante, dijo el ingeniero Dalton desde su rincón de la sala. He estado pensando en nuestros sistemas de energía. Si desviamos la energía de los sistemas no esenciales, podríamos potenciar nuestra red de defensa una vez más. Darles una buena pelea antes del final. Sí, señora. Hazlo, dijo Sara. Si vamos a morir aquí, moriremos luchando. El suelo volvió a temblar. En algún lugar, arriba, los Borak continuaban su metódica destrucción de todo lo que los colonos habían construido. Pero en el centro de mando, en las profundidades de la tierra, los defensores del nuevo santuario se preparaban para su última resistencia. Sara miró la pantalla una vez más. Seguía sin haber naves amigas. Seguía sin haber rescate. Estaban solos en la oscuridad, esperando que se desatara la tormenta. Fantasmas en el vacío. La capitana María Santos estaba en el puente de la nave de carga Estrella Errante y sorbía su café. Era un café terrible, hecho con agua reciclada y granos sintéticos baratos, pero estaba caliente y la ayudaba a mantenerse despierta durante los largos turnos entre sistemas estelares. Capitana, la llamó su oficial de navegación, Jim Park. Estamos detectando algo raro en los sensores de largo alcance. Define raro, dijo María, acercándose a su puesto. Parece una señal, pero es muy débil y proviene de un sector que debería estar vacío. María frunció el ceño. La Estrella Errante viajaba por los territorios del borde exterior, transportando suministros médicos a una colonia minera. Se suponía que esta zona estaba deshabitada. Ni colonias, ni rutas de navegación, ninguna razón para que hubiera alguien por aquí. ¿Qué tipo de señal?, preguntó. Esa es la parte rara. No es humana.
Los patrones no coinciden con nuestra tecnología. María sintió un pequeño escalofrío. Las señales alienígenas en el espacio vacío solían significar problemas. Los piratas a veces usaban tecnología alienígena para confundir a las naves de carga. O peor, podría ser un verdadero contacto alienígena. Y esos casi nunca salían bien para los humanos. Chen llamó a su ingeniero. Ven a echar un vistazo a esto. Chen era un anciano que había trabajado en naves espaciales más tiempo del que María llevaba viva. Tenía el pelo canoso, gafas gruesas y manos permanentemente manchadas de grasa de motor. También sabía más sobre tecnología alienígena que nadie en la tripulación. Chen estudió los datos de la señal durante varios minutos. Su expresión se volvió más seria a medida que trabajaba. Esto no es una trampa, dijo finalmente. Es una llamada de socorro. ¿Estás seguro?, preguntó María. Mira estos patrones, señaló Chen en su pantalla. Son secuencias matemáticas, números primos, de hecho, pero están disminuyendo. Mira, empezó con primos más grandes y ahora está usando otros más pequeños. ¿Qué significa eso? Significa que quien quiera que esté enviando esta señal está haciendo una cuenta atrás. Está marcando el tiempo hasta que algo suceda. Algo malo. María se quedó mirando los datos. Llevaba 8 años como capitana de la Estrella Errante. En ese tiempo, había aprendido a evitar problemas. Las misteriosas señales alienígenas en el espacio vacío eran, definitivamente, un problema. ¿Cuánto nos desviaríamos de nuestro rumbo para investigar?, le preguntó a Jim. Jim hizo algunos cálculos rápidos. Unos 6 días, quizás 7 si queremos acercarnos con cuidado. Y llevamos suministros médicos a la estación Kelvin. ¿Necesitan esos suministros? Sí, señora, pero no son críticos. La estación puede esperar otra semana sin problemas. María caminó hacia el frente del puente y miró las estrellas. Su tripulación era buena gente, pero no eran héroes. Eran contrabandistas y comerciantes que trabajaban en los confines del espacio conocido porque pagaba mejor que las rutas seguras. Involucrarse en problemas alienígenas no era parte de su trabajo. Capitana, dijo Chen en voz baja, esos números primos son cada vez más pequeños. Quien quiera que esté enviando esa señal, se está quedando sin tiempo. ¿Qué piensas, Chen? Opinión profesional. El viejo ingeniero guardó silencio un momento. Creo que alguien se está muriendo ahí fuera y está pidiendo ayuda. María miró a su tripulación en el puente. Jim Park, joven y entusiasta, la observaba con esperanza. La oficial de armas, Lisa Tang, estaba revisando sus cañones, lista para cualquier decisión que María tomara. La piloto, Sarah Kim, ya estaba trazando posibles rumbos hacia la fuente de la señal. Jim, ¿cuánta gente tenemos a bordo?, preguntó María. 23, incluyéndola a usted, capitana. ¿Y esta señal alienígena podría ser de cuántas personas? No hay forma de saberlo. Podría ser una persona, podrían ser miles. María tomó su decisión. Sara, pon rumbo a la fuente de la señal. Velocidad máxima segura. Sí, señora. Los dedos de Sara danzaron sobre sus controles. Jim, sigue monitoreando esa señal. Quiero saber si algo cambia. Capitana, dijo Lisa desde su puesto de armas. ¿Estamos seguros de que esto es una buena idea? No sabemos a dónde nos dirigimos. No, no lo sabemos, admitió María. Pero Chen tiene razón. Alguien está pidiendo ayuda. Tardaron 5 días en llegar a la fuente de la señal. Lo que encontraron allí le revolvió el estómago a María. El sistema tenía 3 planetas y una pequeña estrella amarilla. El segundo planeta mostraba signos de vida inteligente, ciudades, fuentes de energía, agricultura. Pero también mostraba signos de un ataque. Las explosiones eran visibles desde la órbita. Partes de la superficie del planeta estaban ardiendo. Dios santo, susurró Sara. ¿Qué ha pasado ahí abajo? Ahí, dijo Jim, señalando su pantalla. Naves alienígenas en órbita. Una flota entera. María contó las naves enemigas. 37 naves de guerra rodean el planeta como buitres. Eran naves negras y elegantes con diseños extraños que dolía mirar directamente. ¿Alguna identificación de esas naves?, preguntó. Negativo, pero son definitivamente militares. Armamento pesado, blindaje grueso. Es una fuerza de invasión completa. ¿Y el planeta? La señal proviene de la superficie.
de lo que parece un pequeño asentamiento en el continente norte. María estudió la pantalla táctica. Su nave de carga tenía algunas armas, pero nada que pudiera enfrentarse a una verdadera nave de guerra. Si esas naves negras los detectaban, la estrella errante sería destruida en segundos. Chen, ¿puedes potenciar nuestros sensores pasivos? Quiero saber qué está pasando ahí abajo sin acercarnos demasiado. Durante las siguientes horas, recopilaron información. El panorama que surgió fue sombrío. La flota alienígena pertenecía a algo llamado la hegemonía Vorak. Llevaban meses bombardeando el planeta. El asentamiento que enviaba la señal de socorro era el último foco de resistencia. Esas son naves Keitari, dijo Chen, señalando unos restos que flotaban en órbita. Reconozco los diseños de la base de datos. Son gente pacífica, científicos y granjeros en su mayoría. ¿Y los Vortak? Una especie de conquista militar. Se expanden arrollando a civilizaciones menos avanzadas. María se sintió mal. Estaba presenciando el lento exterminio de toda una colonia. Hombres, mujeres, niños, todos muriendo mientras ella estaba sentada en su nave sin hacer nada. Capitana, dijo Jim suavemente, deberíamos irnos. No hay nada que podamos hacer aquí. María sabía que tenía razón. 23 humanos en una nave de carga no podían luchar contra 37 naves de guerra alienígenas. Sería un suicidio. Pero seguía pensando en esos números primos en cuenta atrás. Alguien ahí abajo estaba marcando el tiempo hasta que la muerte viniera a por ellos. Llevaban meses pidiendo ayuda y nadie había respondido. Sara, sácanos del sistema, pero manténnos lo suficientemente cerca para monitorear la situación. Sí, señora. María fue a su camarote y se sentó en su pequeño escritorio. Sacó su comunicador personal y lo miró fijamente durante un largo rato. Lo que estaba pensando hacer era una locura. Probablemente los mataría a todos. Definitivamente arruinaría su negocio de contrabando. Pero no podía dejar de pensar en esa gente en el planeta, esperando morir sola. Empezó a escribir mensajes. El primero fue para su viejo amigo, el capitán Torres, que dirigía la seguridad de una compañía minera. El segundo fue para el almirante Morrison, que había servido con su padre en la Fuerza de Defensa de la Tierra. El tercero fue para cada contacto que había hecho en 8 años de comercio en el borde exterior. El mensaje era simple. Hay gente inocente muriendo en el sistema Kepler 442. La hegemonía Vorak está exterminando una colonia Qatari. Vamos a intentar ayudarlos. Si pueden aportar naves y armas, reúnanse con nosotros allí. Si no pueden venir, por favor, pasen este mensaje a alguien que pueda. Se quedó mirando el mensaje durante 10 minutos antes de enviarlo. Una vez que pulsara ese botón, no habría vuelta atrás. María pulsó enviar. Chen, llamó por el sistema de comunicación de la nave. Necesito que empieces a trabajar en mejoras para las armas. Vamos a necesitar todo lo que podamos conseguir. La voz de Capitán Chen respondió. ¿De verdad vamos a luchar contra esas naves de guerra? Todavía no, pero si llega ayuda, vamos a estar listos. María miró por la pequeña ventana de su camarote hacia las estrellas. En algún lugar, sus mensajes viajaban a la velocidad de la luz hacia el espacio humano. En unos días, sabría si alguien estaba lo suficientemente loco como para responder a su llamada. Mientras tanto, tenía que averiguar cómo mantenerse con vida. Ella y su tripulación, el tiempo suficiente para marcar la diferencia. La tormenta que se avecina. El almirante James Morrison estaba desayunando en sus aposentos a bordo del crucero pesado Desafío cuando llegó el mensaje. Estaba leyendo informes rutinarios sobre horarios de patrulla y solicitudes de suministro, tratando de hacer que la parte burocrática del mando fuera menos aburrida con un buen café y fruta fresca. Su oficial de comunicaciones llamó a su puerta. Almirante, tiene un mensaje prioritario de un remitente desconocido. Llegó a través de canales civiles, pero menciona su nombre específicamente. Morrison frunció el ceño. No recibía muchos mensajes personales a través de los canales militares, y los mensajes civiles casi nunca le llegaban directamente. Páselo a mi terminal personal. El mensaje era corto y no estaba firmado, pero Morrison reconoció el nombre de inmediato. María Santos. Había servido con su padre, el capitán Eduardo Santos, hacía 15 años. Eduardo había muerto salvando la nave de Morrison de un ataque pirata. Morrison había prometido cuidar de María si alguna vez necesitaba ayuda. Leyó el mensaje 3 veces.
Una colonia qatarí bajo ataque, toda una flota de invasión, una solicitud desesperada de ayuda militar en un sector muy alejado del territorio humano. Morrison fue a su puente y consultó las cartas estelares. El sistema Kepler 442 estaba a 12 días de distancia a máxima velocidad. No estaba en el espacio humano, no estaba protegido por ningún tratado y, definitivamente, no era su responsabilidad. Pero Eduardo Santos había muerto protegiendo vidas humanas. Su hija ahora pedía ayuda para proteger vidas alienígenas. Morrison se encontró pensando en el deber, el honor y las promesas que se hacen a los muertos. Comandante Walsh llamó a su primer oficial. Trace un rumbo hacia el sistema Kepler 442, a la mejor velocidad posible. Señor, ese sistema no está en nuestra ruta de patrulla. Soy consciente de ello, comandante. Establezca el rumbo. Sí, señor. Mientras tanto, en todo el espacio humano, otras personas recibían mensajes similares. El capitán Torres leyó el suyo mientras supervisaba la carga de equipo minero en su flota de seguridad. El mensaje se lo había reenviado María Santos con una nota personal. ¿Recuerdas que dijiste que me debías un favor? Torres miró sus 6 naves de escolta armadas. Estaban diseñadas para luchar contra piratas, no contra flotas militares, pero María había salvado su convoy de los incursores hacía 2 años. Se la debía. Cambio de planes, dijo a sus tripulaciones. Nos vamos a una misión de rescate. En el mundo fronterizo de Nuevo Texas, la coronel retirada Sarah Chen estaba entrenando pilotos civiles cuando recibió el mensaje de María. Chen había dejado el ejército después de 20 años de servicio, cansada de la política y el papeleo. Ahora dirigía una pequeña escuela de vuelo e intentaba olvidarse de las guerras. Pero el mensaje le recordó porque se había unido al ejército en primer lugar, para proteger a la gente que no podía protegerse a sí misma. Escuchen, dijo a sus estudiantes. La clase se cancela. Quien quiera ser voluntario para una misión peligrosa, nos vemos en el hangar. Traigan sus naves. Las respuestas llegaron más rápido de lo que María había esperado. Su oficial de comunicaciones a bordo de la Estrella Errante informaba de nuevos mensajes cada pocas horas. Capitana, tenemos confirmación del almirante Morrison. Trae el crucero Desafío y 2 destructores. El capitán Torres viene con 6 naves de seguridad. Un grupo de pilotos independientes del sistema Centauri quiere ayudar. 12 naves. El carguero Gran Cielo se desvió de su ruta. El capitán dice que tiene armas y voluntarios. María observó cómo la lista se hacía más larga. Capitanes de naves, fuerzas de seguridad, oficiales militares retirados, incluso algunos piratas reformados que decidieron que esta lucha importaba más que su próximo botín. A ninguno de ellos se le ordenó venir. Todos eran voluntarios. Chen llamó a su ingeniero. ¿Cuántas naves esperamos? Chen revisó su tableta de datos. Según el último recuento, más de 200, tal vez más. 200 naves, repitió María en voz baja. Era más ayuda de la que se había atrevido a esperar, pero también era una responsabilidad que nunca había querido. Esta gente venía porque ella se lo había pedido. Si morían, su sangre estaría en sus manos. En el planeta de abajo, la comandante Sarah observaba cómo sus defensas se desmoronaban. Los Vorak habían destruido otras 3 torres durante la noche. Sus suministros de munición estaban casi agotados. Los civiles en los refugios hacían más preguntas sobre naves de rescate que nunca iban a llegar. Comandante, dijo el teniente Kren, nuestro último satélite ha detectado algo en el borde del sistema. ¿Más naves Vorak? No, señora. Estas son diferentes, más pequeñas, y se mantienen a distancia, no se acercan al planeta. Sarah sintió una pequeña chispa de esperanza, rápidamente aplastada por la experiencia. Probablemente carroñeros esperando para rebuscar entre los restos cuando ya no estemos. Pero siguió observando las lecturas de los sensores de todos modos. El almirante Morrison llegó primero, saliendo del hiperespacio con sus 3 naves en una formación defensiva. Lo que vio le heló la sangre. La flota Vorak era enorme, posicionada alrededor del planeta como un muro de asedio. Se veían explosiones en la superficie, donde continuaba el bombardeo. Comunicaciones. Intenten contactar con cualquier defensor superviviente en el planeta. Trabajando en ello, señor. Espere. Tengo algo. Una señal muy débil del continente norte. Conéctela.
La voz que se escuchó por los altavoces estaba cansada y tensa, pero era claramente inteligente. Naves desconocidas. Habla la comandante Saratani de la colonia Nuevo Santuario. Por favor, identifíquense. Comandante, habla el almirante Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Recibimos su señal de socorro. La ayuda está en camino. Hubo una larga pausa antes de que Sara respondiera. Almirante, deben irse de inmediato. La flota Borak los destruirá. Son demasiados. Comandante, ¿a cuántas personas está defendiendo ahí abajo? 800 civiles. Quizás 50 militares todavía en condiciones de luchar. Morrison miró su pantalla táctica. 850 personas contra una flota diseñada para conquistar mundos. Debería haber sido inútil. Pero Morrison había aprendido algo durante sus años de servicio militar. A veces, lo correcto era también lo más peligroso. Comandante, mantenga su posición. Están llegando refuerzos. Durante las siguientes 18 horas, las naves continuaron saliendo del hiperespacio. Morrison vio cómo su flota improvisada crecía de 3 naves a docenas, y luego a más de 100. Naves de carga con armas improvisadas, naves mineras con explosivos para romper asteroides, escoltas de seguridad con escudos de grado militar, incluso algunas naves de guerra auténticas traídas por otros oficiales en servicio activo que habían recibido el mensaje de María. Cada nueva llegada se presentaba a Morrison para recibir órdenes. Se encontró al mando de la flota más extraña de la historia humana, una colección de voluntarios unidos solo por la creencia de que la gente buena no debería morir sola. La capitana Santos llevó la estrella errante directamente a la nave insignia de Morrison. Almirante, permiso para subir a bordo. Concedido, capitana. María se reunió con Morrison en su sala de reuniones. Era más joven de lo que había esperado, con el pelo oscuro y ojos serios que le recordaban mucho a su padre. Capitana Santos, vaya situación ha creado usted. Sí, señor. Siento haberle involucrado en esto. No se disculpe. Su padre estaría orgulloso. Morrison abrió la pantalla táctica. Ahora, déjeme entender nuestra situación. 37 naves de guerra Vortak, fuertemente armadas y con escudos. ¿Cuántas naves tenemos ahora? 214 según el último recuento. Siguen llegando más. Morrison estudió los números. En una batalla convencional, perderían estrepitosamente. Las naves Borax eran individualmente más poderosas que cualquier cosa en su flota de voluntarios. Pero esta no sería una batalla convencional. Capitana, necesito preguntarle algo. Estos voluntarios seguirán órdenes, incluso las peligrosas. Almirante, cada persona en esta flota vino aquí sabiendo que podría morir. No están aquí por la gloria o el beneficio. Están aquí porque es lo correcto. Morrison asintió lentamente. Entonces tenemos algo que los Borak no esperan. ¿Qué es, señor? Gente dispuesta a hacer lo que sea necesario. En la superficie del planeta, la comandante Sara recibió otro mensaje de las misteriosas naves humanas. Comandante, habla el almirante Morrison. Ahora tenemos fuerzas suficientes para enfrentarnos a la flota Borak. Prepara a su gente para operaciones de apoyo en tierra. Sara miró al teniente Crane con incredulidad. Dijo fuerzas suficientes contra toda la flota de la hegemonía. Eso es lo que dijo, comandante. Por primera vez en meses, Sara se permitió tener esperanza. No sabía qué tipo de flota habían reunido los humanos, pero sonaban seguros. Tal vez, de alguna manera, la ayuda realmente había llegado. En órbita sobre ellos, el almirante Morrison se dirigió a su flota de voluntarios por un canal abierto. A todas las naves, habla el almirante Morrison. En 6 horas, vamos a atacar a una flota que nos supera en número y armamento. Algunos de ustedes no sobrevivirán a esta batalla, pero 800 personas inocentes cuentan con que lo intentemos. Hizo una pausa, mirando a su tripulación en el puente. No estamos aquí como soldados de la tierra. Estamos aquí como seres humanos que no permitirán que la gente buena muera. Todas las naves, prepárense para la batalla. Truenos y relámpagos. El general Tasmore estaba en el puente de su nave insignia y observaba a la flota humana organizarse para la batalla. Las naves alienígenas se movían en patrones extraños, sin seguir ninguna doctrina táctica que él reconociera. Algunas se agrupaban en formaciones cerradas, otras se dispersaban por el espacio como semillas esparcidas.
Unos pocos cargueros grandes se mantenían a la zaga, mientras naves más pequeñas y rápidas se movían entre los grupos principales. Análisis ordenó a su oficial táctico. Los humanos tienen 223 naves, general. La mayoría parecen ser naves civiles con armamento mínimo. Solo 12 naves se registran como naves militares genuinas. Tasmore chasqueó sus mandíbulas en lo que pasaba por una risa voraz. Envían cargueros y naves mineras contra la flota de la hegemonía. Estos humanos son o muy valientes o muy estúpidos. Probablemente ambas cosas, señor. Señala la flota. Los destruiremos rápidamente y luego volveremos a acabar con el planeta. Esta distracción ya ha durado demasiado. Pero mientras los Vorak se movían a formación de ataque, algo extraño sucedió. La flota humana no se dispuso para una batalla espacial tradicional. En cambio, las naves se dispersaron en todas direcciones, obligando a los Vorak a dividir su atención entre múltiples objetivos. El almirante Morrison observó a la flota enemiga reaccionar a su despliegue. A todas las naves, recuerden el plan. No estamos tratando de superarlos en combate. Estamos tratando de superarlos en ingenio. La batalla comenzó cuando un escuadrón de cazas Vortak lanzó misiles contra las naves humanas más cercanas. Morrison esperaba que sus capitanes voluntarios se dispersaran y se retiraran. En cambio, el capitán Torres lideró sus naves mineras directamente hacia los misiles entrantes. «Torres, ¿qué estás haciendo?», gritó Morrison por el canal de comunicación. «Algo que aprendimos luchando contra piratas de asteroides, almirante. Mire esto». Las naves de Torres soltaron sus cargas mineras, explosivos diseñados para romper asteroides. Las cargas detonaron en la trayectoria de los misiles Vorak, creando un muro de metralla y energía que destruyó la mayoría de las armas entrantes. «Inteligente», admitió Morrison. «Todas las naves mineras sigan el ejemplo de Torres». El general Vorak estaba menos impresionado. «¿Qué están haciendo? Ese no es un patrón defensivo reconocido». «¿Desconocido, señor? Parece que están usando equipo industrial como armas». La batalla espacial se convirtió rápidamente en algo diferente a cualquier cosa en la experiencia Vorak. Las naves de carga humanas usaban sus grandes motores para embestir a los cazas Vorak a alta velocidad. Las naves mineras dejaban caer trozos de asteroides sobre las formaciones enemigas desde arriba. Incluso los yates civiles contribuyeron usando su pequeño tamaño y velocidad para confundir los sistemas de puntería enemigos. La capitana Santos lideró un grupo de cargueros en lo que llamó un ataque de tren de carga, uniendo sus naves y usando su masa combinada para atravesar las pantallas defensivas Vorak. «Santos, está loca», le dijo Morrison mientras su ariete improvisado se estrellaba contra un destructor Vorak. «Probablemente, almirante, pero está funcionando». Los Vorak se encontraron luchando contra un enemigo que rompía todas las reglas del combate espacial. Cuando intentaban establecer zonas de fuego de largo alcance, las naves humanas se acercaban a quemarropa, donde sus armas más pequeñas podían ser efectivas. Cuando intentaban usar su blindaje superior, las naves humanas usaban ataques de embestida que dependían de la masa y el impulso en lugar de la potencia de fuego. Lo más confuso de todo es que los humanos parecían dispuestos a sacrificar sus naves para salvar a otras. Cuando el carguero Viento de la Pradera perdió sus motores, otras 3 naves se movieron inmediatamente para protegerlo, a pesar de que hacerlo los ponía en un peligro extremo. «No están luchando para ganar», observó el general Tasmore. «Están luchando para salvarse unos a otros». «Señor, eso no coincide con ninguna doctrina táctica en nuestra base de datos». Mientras tanto, en la superficie del planeta, la comandante Sara observaba la batalla espacial a través de sus sensores restantes. Las explosiones iluminaban la oscuridad mientras naves de ambos bandos eran destruidas, pero de alguna manera, los humanos se mantenían firmes. «Comandante», informó el teniente Kren, «estamos detectando naves de desembarco entrando en la atmósfera. Fuerzas terrestres humanas». «¿Cuántas?». «Es difícil de decir. Están bajando por todo el continente. No solo naves de asalto militares. Algunas parecen lanzaderas civiles y cápsulas de escape». Sara sintió que se le aceleraba el corazón. Los humanos no solo estaban luchando en el espacio. Estaban enviando fuerzas terrestres para ayudar a defender la colonia. Los primeros soldados humanos que Sara conoció se presentaron corriendo directamente hacia un tiroteo con la infantería Vorak. El sargento Mickey Taylor, del Cuerpo de Marines de la Tierra, se había ofrecido voluntario para esta misión junto con otros 200 soldados fuera de servicio. «Señora»,
le dijo a Sara entre ráfagas de disparos. Sargento Taylor, presentándose al servicio. ¿Dónde necesita que matemos cosas? Sara señaló hacia el avance de los Borak. Están tratando de romper nuestras defensas del este. Vamos, marines, vamos a recordarles a estos malditos feos porque los humanos son malas noticias. Pero no solo había personal militar. El capitán Torres había traído a sus equipos de minería, que usaron su equipo de voladura para colapsar túneles sobre las fuerzas Borak que avanzaban. La coronel retirada lideró a un grupo de pilotos civiles que usaron sus lanzaderas para evacuar a los defensores heridos. Incluso los comerciantes espaciales tomaron armas y se unieron a la lucha. Las fuerzas terrestres Borak, al igual que su flota espacial, se encontraron con tácticas que no entendían. Los humanos no libraban batallas defensivas desde posiciones fijas. Se movían constantemente, aparecían donde no se los esperaba y parecían priorizar salvar vidas sobre ganar territorio. Estos humanos luchan como locos, se quejó un comandante de campo Vortak por la radio. Atacan posiciones que es imposible que tomen. Pero las están tomando, señaló su superior. En el espacio, la batalla estaba llegando a su clímax. Los Borak habían destruido casi la mitad de la flota humana, pero habían perdido 8 naves propias y sufrido daños en muchas otras. Más importante aún, se estaban quedando sin municiones, mientras que los humanos parecían tener un suministro interminable de armas improvisadas. La nave insignia del almirante Morrison, el Desafío, estaba muy dañada, pero seguía luchando. La capitana Santos acercó la estrella errante para transferir suministros. Almirante, no podemos seguir así mucho más tiempo, dijo por el enlace de comunicación. Lo sé, pero mire sus sensores, capitana. Santos revisó sus pantallas y ahogó un grito. La flota Borak se estaba retirando. Las naves que habían estado en combate cuerpo a cuerpo se estaban replegando a un rango mayor. Algunas incluso se movían hacia el borde del sistema. ¿Se están retirando?, preguntó incrédula. El general Takamore es un soldado profesional, explicó Morrison. Reconoce cuando una batalla ya no vale la pena. En la nave insignia Borak, el general Tasmore estaba, en efecto, reevaluando la situación. Su oficial táctico le proporcionó un informe sombrío. Señor, hemos perdido 8 naves destruidas y 14 más gravemente dañadas. Las fuerzas terrestres informan que no pueden avanzar contra la resistencia combinada de humanos y Qatari. Los humanos continúan recibiendo refuerzos. Takmore estudió la pantalla táctica. La flota humana estaba maltrecha, pero seguía luchando. Más preocupante, sus oficiales de inteligencia informaron de naves humanas adicionales acercándose al sistema. Esta pequeña colonia se estaba convirtiendo en una batalla importante contra un enemigo que luchaba de forma diferente a cualquier cosa en la experiencia Borak. Retiren todas las fuerzas, ordenó. Nos retiramos al sistema exterior. Señor, la colonia está casi derrotada. Podríamos acabar con ellos. ¿A qué coste? Estos humanos sacrificarán toda su flota para salvar una nave enemiga. No desperdiciaré los recursos de la hegemonía luchando contra un enemigo que no valora sus propias vidas. La retirada de los Borak no fue una derrota, pero fue definitiva. Sus naves se retiraron más allá de la órbita del planeta más exterior y comenzaron a prepararse para el salto hiperespacial. En la superficie del planeta, la comandante Sara estaba junto al sargento Taylor y observaba a las fuerzas Borak abordar sus naves de transporte. «¿Se van?», dijo, apenas creyéndolo. «Sí, señora. Los malditos feos saben cuándo han sido vencidos». Sara miró al grupo mixto de humanos y Qatari que habían luchado juntos para defender la colonia. Estaban cansados, sucios y muchos estaban heridos, pero estaban vivos. «Sargento, porque vinieron aquí. Este no es su mundo. Esta no es su gente». Taylor revisó su rifle y miró las naves enemigas que partían. «Señora, cuando la gente buena está en problemas, no importa de qué planeta sean». En órbita, el almirante Morrison recibió los informes finales de bajas. 97 naves humanas habían sido destruidas o gravemente dañadas. Más de 300 voluntarios habían muerto en la lucha, pero Nuevo Santuario seguía en pie. 800 civiles Qatari estaban a salvo. La hegemonía Borak había aprendido que algunas peleas cuestan más de lo que valen. La capitana Santos se unió a Morrison en el puente del Desafío. «Almirante, ¿qué pasa ahora?» Morrison miró a la flota mixta de supervivientes humanos y alienígenas. «Ahora los ayudamos a reconstruir y nos aseguramos de que esto no vuelva a suceder».
Después de la tormenta. 3 días después de la batalla, la comandante Sara estaba en lo que solía ser la plaza principal del nuevo santuario. El bombardeo Borak había destruido la mayoría de los edificios, pero humanos y Qatari trabajaban juntos para limpiar los escombros y empezar a reconstruir. Observó a un ingeniero humano llamado Roberts trabajando junto a su propia gente para reparar la planta de tratamiento de agua. Roberts había llegado en un carguero y no tenía entrenamiento militar formal, pero sabía cómo arreglar cosas. Cuando Sara le preguntó por qué se quedó para ayudar a reconstruir en lugar de regresar a su nave, él simplemente se encogió de hombros. «El trabajo aún no ha terminado», dijo. «Esta gente necesita agua limpia». La doctora Nelly se acercó a Sara con su hija Tessa. La niña llevaba un nuevo dibujo. Figuras de palitos de humanos y Qatari de pie juntos bajo un sol amarillo. «Comandante», dijo la doctora Nellis, «al almirante Morrison le gustaría hablar con usted. Está en el centro de mando temporal». Sara encontró a Morrison estudiando los planes de reconstrucción con la capitana Santos y varios otros oficiales humanos. El almirante parecía cansado pero satisfecho. «Comandante Beltani, por favor, únase a nosotros. Estamos discutiendo la seguridad a largo plazo de la colonia». «¿Seguridad?», preguntó Sara. «Los Borak se han ido por ahora», dijo Morrison. «Pero podrían regresar, u otras fuerzas hostiles podrían ver nuevo santuario como un blanco fácil». La capitana Santos extendió una carta estelar sobre la mesa. «Hemos estado hablando con nuestro gobierno. La Tierra está preparada para establecer una ruta de patrulla permanente a través de este sector. No una ocupación militar, solo visitas regulares para asegurarse de que todos estén a salvo». Sara se sintió abrumada. «Almirante, no lo entiendo. ¿Por qué la humanidad comprometería recursos para proteger nuestra pequeña colonia? No ofrecemos nada a cambio». Morrison intercambió una mirada con Santos. «Comandante, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Por supuesto». «¿Tiene familia?» «Tengo una hermana y un sobrino en el mundo natal. Si estuvieran en peligro, arriesgaría su vida para salvarlos». «Sin dudarlo. Incluso si le costara todo lo que posee». «Sí». Morrison asintió. «Así es como los humanos pensamos sobre la gente inocente en peligro. No importa si son familia, amigos o completos extraños. Cuando alguien necesita ayuda, ayudamos». Sara lo miró fijamente. «Eso no tiene sentido desde una perspectiva estratégica. No ganan nada». «Ganamos el conocimiento de que hicimos lo correcto», dijo Santos en voz baja. «A veces eso es suficiente». Más tarde ese día, Sara caminó por los refugios con el sargento Taylor. El soldado humano se había quedado con 50 voluntarios para ayudar con la seguridad durante la reconstrucción. Estaba enseñando a los niños Qatari a jugar a un juego humano llamado fútbol. «Sargento, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, comandante». «Cuando llegó aquí por primera vez, le pregunté por qué vino. Dijo que era porque había gente buena en problemas. Pero debe haber gente buena en problemas por toda la galaxia. ¿Cómo eligen a quién ayudar?» Tyler pensó en esto mientras observaba a los niños jugar. «Comandante, ¿recuerda esa primera noche cuando los Borak estaban bombardeando la colonia?» «Sí». «Yo estaba en mi nave escuchando las comunicaciones por radio de sus defensores. Su gente estaba asustada, superada en número y probablemente iban a morir. Pero ¿sabe lo que oí?» «¿Qué?» «Ni una sola persona sugirió rendirse para salvarse. Ni una sola persona dijo que tal vez deberían abandonar a los civiles para escapar. Cada transmisión era sobre proteger a otras personas». Tyler recogió el balón de fútbol y se lo devolvió a los niños. «Así es como elegimos, comandante. Ayudamos a la gente que vale la pena ayudar». Mientras tanto, en toda la galaxia, la noticia de la batalla del nuevo santuario se estaba extendiendo. El Consejo Qatari convocó una sesión de emergencia para discutir la intervención humana. El líder del Consejo, Morak, se dirigió a la asamblea. «Los humanos nos han mostrado algo que habíamos olvidado. Cuando nuestra propia gente se estaba muriendo, los descartamos como pérdidas aceptables. Pero extraños de otra especie lo arriesgaron todo para salvarlos». «¿Qué propone?», preguntó otro miembro del Consejo. «Propongo que aprendamos de esto. No más colonias abandonadas. No más pérdidas aceptables. Si los humanos pueden arriesgar sus vidas por nuestra gente, nosotros podemos arriesgar nuestros recursos por la nuestra». La hegemonía Borak estaba teniendo sus propias discusiones.
El general Tasmore se presentó ante el alto mando, entregando su informe sobre la fallida conquista del nuevo santuario. Los humanos luchan de manera diferente a cualquier especie que hayamos encontrado, explicó. No siguen la doctrina táctica estándar. Priorizan salvar vidas sobre ganar batallas. Están dispuestos a sacrificar recursos valiosos sin ganancia estratégica. ¿Y su recomendación? Preguntó el comandante supremo. Evitar conflictos innecesarios con el espacio humano. Estas criaturas son impredecibles. Pero las conversaciones más importantes estaban teniendo lugar en la pequeña cantina que se había instalado en el centro temporal de la ciudad del nuevo santuario. Humanos y cataris se sentaban juntos, compartiendo historias y planeando el futuro. María Santos se sentó con la comandante Sara, bebiendo algo que supuestamente era café pero sabía a refrigerante de motor. «Comandante, tengo una pregunta para usted», dijo María. «Adelante». Su señal de socorro. Esos números primos en cuenta atrás. ¿Qué estaban contando? Sara guardó silencio por un momento. El día en que todos moriríamos. Habíamos calculado cuánto tiempo durarían nuestras municiones y suministros. Cada día, reducíamos el número para marcar cuánto tiempo nos quedaba. ¿Y ahora? Ahora contamos hacia arriba en lugar de hacia abajo. ¿Cuántos días hemos estado libres? ¿Cuántos días hemos estado vivos? Sara miró alrededor de la cantina a los humanos y Katari trabajando juntos. Hoy es el día 4. María sonrió. ¿Día 4 de qué? Día 4 de entender que no estamos solos en el universo. Una semana después, el almirante Morrison se preparó para partir con la mayor parte de la flota humana. La crisis inmediata había terminado y sus naves eran necesarias en otros lugares. Pero no iba a dejar solos a los Katari. El capitán Torres se había ofrecido voluntario para quedarse con sus naves de seguridad, estableciendo una presencia humana permanente en el sistema. Otros voluntarios estaban estableciendo rutas comerciales y redes de comunicación. Nuevo Santuario nunca volvería a estar aislado. Morrison se reunió con Sara una última vez antes de partir. «Comandante, mi gobierno quiere establecer relaciones diplomáticas formales con el Consejo Katari. Esta misión de rescate ha demostrado a nuestros dos pueblos que podemos trabajar juntos. Recomendaré que el Consejo acepte», dijo Sara. «Pero, almirante, todavía no entiendo del todo por qué vinieron. Su explicación sobre ayudar a la gente necesitada es muy simple». «Las mejores verdades suelen serlo», respondió Morrison. Mientras la nave de Morrison se preparaba para saltar al hiperespacio, recibió un último mensaje del nuevo santuario. Era de la pequeña Tessa, la hija de la doctora. Nellis había aprendido suficiente escritura humana para enviar una breve nota. «Gracias por venir cuando llamamos. Haremos lo mismo por alguien más algún día». Morrison sonrió y le mostró el mensaje a la capitana Santos, que regresaba a la tierra con él. «¿Qué piensa, capitana? Hicimos lo correcto». Santos miró el mensaje de la niña cuya vida habían salvado. «Pregúntemelo dentro de 20 años. Almirante, cuando esa niña haya crecido y tal vez esté ayudando a alguien más en problemas. Y si lo hace, entonces sabremos que hicimos más que salvar vidas. Sabremos que transmitimos algo importante». En la superficie del planeta, la reconstrucción continuaba. Ingenieros humanos y Katari trabajaban codo con codo, construyendo no solo nuevas estructuras, sino nuevas amistades. La colonia que había estado muriendo lentamente volvió a la vida. En el centro de la nueva plaza del pueblo, erigieron un monumento. Era simple, un alto pilar de piedra con una inscripción en idiomas humano y Katari. «Vinieron porque llamamos. Vivimos porque respondieron». Debajo, en letra más pequeña, había otra línea que la capitana Santos había sugerido. «Haremos lo mismo por otros». La comandante Sara visitaba el monumento cada tarde. A veces traía informes para trabajar. A veces solo pensamientos para reflexionar. Esta noche no estaba sola. El sargento Taylor se unió a ella junto con la doctora, Nellis y varios otros supervivientes. «Comandante», dijo la doctora. «Nellis, Tessa me ha estado preguntando algo. Quiere saber si los humanos realmente volverán si necesitamos ayuda de nuevo». Sara miró al sargento Taylor. ¿Qué debería decirle? Taylor guardó silencio por un momento, mirando hacia las estrellas donde las naves humanas continuaban sus patrullas. «Dígale que los humanos cumplen sus promesas. Y dígale que algún día ella podría ser la que responda a la llamada de ayuda de otra persona. ¿Entenderá eso? Quizás no ahora, pero lo hará».
Mientras el grupo se dispersaba y se dirigía a casa, Sara permaneció junto al monumento. Pensó en los meses de desesperanza cuando habían creído que no llegaría ninguna ayuda. Pensó en el día en que las naves humanas habían aparecido en el borde de su sistema como un milagro. Sobre todo, pensó en lo que había dicho el sargento Taylor. Algún día, Tessa podría ser la que respondiera a una llamada de ayuda. Algún día, los Qatari podrían ser los que se negaran a dejar que la gente buena muriera sola. La idea llenó a Sara de algo que no había sentido en meses. No solo esperanza en el futuro, sino un propósito. Habían sido salvados no solo para vivir, sino para aprender, para convertirse en el tipo de personas que cruzarían el espacio para ayudar a extraños. Miró a las estrellas una vez más antes de irse a casa. En algún lugar, las naves humanas continuaban sus patrullas, asegurándose de que nadie tuviera que enfrentarse a la oscuridad solo. Y en otro lugar, otras personas podrían estar contando números primos, marcando el tiempo hasta que la muerte viniera a por ellos. Pero ahora sabían algo que el nuevo santuario había aprendido. En esta vasta y peligrosa galaxia, había gente que vendría cuando pidieras ayuda. Todo lo que tenías que hacer era merecer ser salvado. Y todo el mundo merecía ser salvado.